Muy bien, entonces vamos a proseguir con el desarrollo del tema que traía anteriormente y que estaba estrechamente relacionado con el otro, que es la escuela y teoría marxista, aporte a la sociología. ¿En qué consiste esto de la escuela y teoría marxista y cuáles han sido parte de los aportes que ha tenido a la sociología? Pues bueno, veamos esto. Hablamos anteriormente de lo que era la división del trabajo para Adam Smith y que para él era simple y sencillamente el proceso de dividir el trabajo y cómo acelera el índice de producción. También veíamos lo que plantea Carlos Marx, que al final la calificación individual en el sentido integral de la creatividad artesanal perdió importancia con el desarrollo de la sociedad industrial para dar paso a un saber obrero fragmentado. ¿En qué sentido lo decía Carlos Marx? Bueno, antes de esto, un breve repaso sobre lo que es la formación económica social, que esto también ya hablaba en la clase anterior. Decíamos que se compone de la infraestructura económica, que es donde está el modo de producción, que es donde están las fuerzas de producción, las relaciones de producción, las relaciones sociales de producción, los instrumentos de producción, las mercancías, el valor de uso, el valor de cambio, todo eso representa la infraestructura, la base económica. Después está la superestructura jurídico-política, que ya decía yo, es el Estado, lo político, sus leyes, sus normas, sus concepciones de justicia, y los derechos de equidad y normas y derechos que tengan otros diferentes grupos sociales dentro de la sociedad. Entendamos esto, que los grupos sociales en diferentes sociedades pues tienen distintos derechos, según sea el gobierno que se tenga, ¿no? Entonces hay sociedades ortodoxas referentes a grupos sociales por su pensamiento de forma étnica. Y luego está la superestructura ideológica, que ya decía, son todas las formas de conciencia social. Ahí están los principios y valores que tengamos todos y todas individualmente, los valores que concibamos como éticos, como morales, qué forma tenemos de conciencia, qué filosofía de vida practicamos y qué religión tenemos o no tenemos. Y todo eso es la superestructura ideológica, y que junto a la superestructura jurídica política y la infraestructura o la base económica, pues conforman lo que es la formación social económica, la PES, que es y ha sido uno de los máximos aportes que ha hecho la teoría marxista a la sociología como la economía misma. Aparte de eso, ¿qué es lo otro que ha aportado? Bueno, ese es el análisis que hacen los neomarxistas. El análisis que hacen los neomarxistas podemos tomar de punto de referencia el que hace Althusser. Althusser habla de 4 dimensiones que componen la FES. Él siempre menciona la infraestructura. Ahí él habla que está todo lo que es materializado dentro de la sociedad y cómo se produce, cómo se consume y pues todo lo que tenga que ver, ¿no?, con el proceso de producción, es las relaciones de producción. Pero él también, aparte de esa dimensión, ve una estructura, así la denomina, y dentro de esa estructura, simple y sencillamente así, él habla que están los deberes, es decir, los deberes que tiene un obrero, los deberes que tiene un ciudadano, los deberes que tenemos dentro de la familia, dentro de la religión, para el gobierno, para el Estado, en fin. Las organizaciones, qué organizaciones existen o no dentro de esa sociedad, cuál es el orden de lo social, cuáles son los elementos intangibles. Esos elementos intangibles pueden ser los diferentes tipos de ideologías, los diferentes tipos de pensamientos, es decir, algo que está únicamente
eh, enraizado, radicado en nuestra forma de pensar y que es intangible, no se puede medir. Los sentimientos, todo eso es lo intangible, las emociones. Aparte de eso, también tenemos dentro de esa estructura, que es otra dimensión de la FES para el TUSER, está pues cómo se organiza la sociedad, todas sus organizaciones y sus regulaciones. Aparte también de eso, Althusser ve la superestructura. En la superestructura y él entiende que están los saberes, es decir, lo que imaginamos como sociedad, lo que queremos, lo que soñamos, lo que pensamos, lo que anhelamos, lo que conocemos, la capacidad que tenemos para crear, a su vez también lo que rige nuestros haceres y nuestros deberes, y lo intangible de la cultura. Lo intangible de la cultura es cómo nosotros asimilamos los diferentes valores culturales que tiene nuestra sociedad. Y por último, él ve la supradeterminación, que él entendería el estilo de Gramsci como la hegemonía que manifiesta las relaciones sociales. Es decir, como las fuerzas dominantes, como las clases sociales dominantes, logran manifestar el poder, cómo lo controlan, es a través de la sujeción, es a través de la opresión, es a través de la rebeldía, de la resistencia, de la coacción, del acuerdo social, en fin, en esa predeterminación es la lucha que entablan las diferentes clases y grupos sociales, y todo eso, la infraestructura, la estructura, la superestructura y la supradeterminación es el elemento o el sistema estructural para el TUSER, que también podríamos entenderlo como la formación económica social al viejo estilo de la teoría clásica marxista. Bueno, y dentro de la infraestructura económica que ya hacía referencia anteriormente, ¿no? O la base económica, hay tres categorías principales que la componen. Ahí vamos a entender que está el consumo. El consumo que se puede definir como lo efectivo que significa la realización no solo del producto, sino de la plusvalía que contiene. En otra clase estuve explicando yo en qué consistía esto de la plusvalía, ¿verdad? Que decíamos que era aquel valor del trabajo, aquel valor excedente del trabajo de cualquier obrero en cualquier tipo de producción del que se apropia el que lo contrata y del cual no tiene ningún tipo de remuneración, porque ese trabajador, esa trabajadora, pues está condicionado por un salario base, por un salario mínimo en caso de la sociedad salvadoreña. Y eso es lo que permite esa plusvalía, esa apropiación del trabajo ajeno, que viene dado por el promedio del consumo y no solamente por medio del salario, sino que también de la explotación, como ya decía, ¿no? De la explotación que tiene ese trabajador, que tiene esa trabajadora dentro del modo de producción. A su vez también, dentro de la infraestructura, dentro de la base económica, debemos entender que está la categoría de distribución, que para Marx establece que la distribución de la riqueza en el sentido estricto, pues no es propia del sistema capitalista, sino que también es la constante lucha para ganar beneficios que llevan a sustitución de la mano de obra. Entonces, esto hace que aumente el ejército de reserva de la clase trabajadora y a su vez también de la pobreza. Es decir, una de las contradicciones que puede tener cualquier sociedad es que no logre absorber a toda esa fuerza de trabajo y que solo se contrate a una parte, lo que se le denomina desde la economía, lo que es la población económicamente activa, ¿verdad? Y entonces, eso es, no, es toda esa otra población que no es
está económicamente activa es lo que produce una miseria creciente que se relaciona con el desempleo, la explotación de los que son objeto de los trabajadores, en el sentido de que la gran empresa les paga unos salarios mínimos a esa población económicamente activa, porque, bueno, hay otra gran cantidad de población que está esperando ese empleo y por lo tanto la empresa no tiene necesidad de aumentarle los salarios porque sabe que si se despide o el mismo empleado o la empleada renuncia, pues tiene un ejército de reserva dispuesto a disputarse ese puesto, ese empleo. Y asimismo también dentro de esa infraestructura, dentro de esa base económica, dentro de ese modo de producción, está esa misma palabra producción, que es la forma como se organiza la actividad económica en cualquier sociedad y contexto, coyuntura determinada. Marx considera la producción como la capacidad de producir de cualquier ser humano y como también las formas en las que participan los seres humanos en las relaciones sociales. Es decir, cómo las características esenciales del ser humano están representadas en la producción. Todo eso, entonces, consumo, distribución y producción misma son parte y elementos esenciales de la base o la infraestructura económica, y esto es también en su forma categórica lo que ha aportado la economía marxista, la economía política marxista a la sociología. Y pues entonces, si ya estamos hablando de la base de la infraestructura, hay que hablar de las fuerzas productivas y de las relaciones sociales de producción. Las vamos a definir desde una definición clásica que se establece en el diccionario filosófico de Rosenthal, donde define a las fuerzas productivas como una categoría del materialismo histórico que se caracteriza el factor principal y en definitiva determinante del proceso histórico, que sería de que de la misma manera que todos los fenómenos de la naturaleza se basan en causas materiales, el desarrollo de la sociedad humana está condicionado también por el desarrollo de las fuerzas materiales, de las fuerzas productivas. Entonces, el desarrollo de la base material y técnica de la sociedad, vamos a entender que es la ligación que se tenga con las fuerzas productivas. Las fuerzas productivas es el fundamento de todo desarrollo social y de la sucesión del proceso histórico en su conjunto. Esas son las fuerzas productivas. Y ahí yo decía en las clases que podíamos entender que dentro de las fuerzas productivas pues está la fuerza de trabajo, están los instrumentos de producción, las técnicas, en fin, todo lo que conlleva el proceso específico de producción, mientras que las relaciones de producción son las relaciones que se establecen entre los seres humanos en el proceso de producción de los bienes materiales. Entonces, los seres humanos no pueden producir bienes materiales individualmente o aisladamente, sino que todo debe de hacerse en conjunto, ya sea asociándose en un cierto modo para actuar en común o para establecer intercambios de los productos en sus actividades a través, pues, de lo que en el capitalismo, pues, es lo predominante es a través de un intercambio de capital, del valor de cambio, ¿no? Y entonces la producción es siempre y bajo cualquier circunstancia una producción social, es decir, somos nosotros mismos los que posibilitamos esa manera de producir. Y bueno, y si estamos hablando de producir, estamos hablando de producir bienes, de producir mercancías. Entonces, en la producción de bienes subsisten dos procesos, lo que son las fuerzas productivas
y los que son las relaciones sociales de producción. Se va a entender a las fuerzas productivas como todas las que en una sociedad compone, ya decía, los instrumentos de producción con las cuales se producen los bienes materiales y los que los seres humanos manejan los diferentes instrumentos y efectúan la producción de los bienes materiales por tener una cierta experiencia, ya sea productiva y un hábito de trabajo. A su vez, también en las fuerzas productivas podemos entender que están los medios de producción, llámese instrumentos, máquinas, implementos, materias primas, la fuerza de trabajo de la clase trabajadora, y todos esos son elementos absolutamente indispensables para el trabajo y para la producción material. Y también dentro de la producción de bienes, aparte de las fuerzas productivas, debe de existir lo que son las relaciones sociales de producción. ¿Y qué son las relaciones sociales de producción? Pues siempre es un término acuñado por Carlos Marx y que hace referencia a las relaciones que nosotros los seres humanos mantenemos entre sí, como sea la posición que ocupamos en la jerarquía social, es decir, soy un obrero, soy un empleador, soy un intermedio, soy el administrador, soy el distribuidor, soy el consumidor final, soy el que la produce. Todo eso son relaciones sociales de producción, así como también si es que somos o no poseedores de los medios de producción. Es decir, yo puedo tener la facilidad de tener los medios de producción y de contratar fuerza de trabajo, de solo tener los medios de producción y ser un intermediario, ¿no? En el proceso de producción. Eso es independiente. La posición que tengamos en el proceso productivo, estamos realizando relaciones sociales de producción. Entonces, dependiendo las formas en las que se presenta la división social del trabajo, pues, así como la propiedad de los medios de producción, entonces las relaciones de producción pueden ser desde las diferentes formaciones sociales, económicas a lo largo de la historia que pueden verse desde la comunidad primitiva, desde el esclavismo, desde el feudalismo o desde el mismo capitalismo o, por qué no decirlo, desde un planteamiento de la sociedad socialista. ¿Y qué es eso? ¿Cómo se va a diferenciar? Pues bueno, vamos a entender que dentro de las fuerzas productivas se va a depender de qué tipo de relaciones de producción se tengan en esa sociedad, de cómo son los medios de trabajo y sobre todo de la tecnología que se tenga, de cómo crecen o no las fuerzas productivas dentro de esa sociedad, de cómo es el tipo de cambio en las relaciones sociales de producción y de cómo es la modificación social de la totalidad social. ¿Cómo lo voy a ver esto más ejemplificado? Pues bueno, yo lo puedo ver en la superestructura jurídica política, que para Hegel, que es el padre de la dialéctica, se entiende como que está contenida las instituciones y las leyes, el Estado mismo, que es la máxima expresión del espíritu objetivo de un pueblo, para Hegel, el precursor o el padre de la dialéctica, ¿no? El Estado como tal, es decir, la forma como se organiza el gobierno, es la expresión objetiva del espíritu de un pueblo. Todo lo que se da dentro del Estado, su organización, sus leyes, sus normas, incluidos sus gobernantes, pues, es la expresión del espíritu de todo un pueblo. Pero para Carlos Marx, el Estado como tal, con sus instituciones y sus leyes y sus aparatos represivos, lo que representa es un instrumento de dominación de las clases hegemónicas sobre las clases oprimidas. Y pues, en el otro tema, en la otra parte, recuérdense, hablaba de los diferentes modos, elementos que constituyen el modo de producción, que ya decía yo, se componía de fuerzas productivas y relaciones sociales de producción.
Dentro de las fuerzas productivas decíamos que estaban los medios de producción, la fuerza del trabajo, los medios de trabajo, los objetos de trabajo, la naturaleza, las materias primas, los instrumentos de producción, y que dentro de las relaciones de producción teníamos las formas de propiedad privada, pública, colectiva, la situación que vive las clases sociales en cada determinada sociedad y cómo se distribuye lo que produce o cómo se distribuye el capital. Y pues es así como se puede establecer una línea, ¿verdad?, del modo de producción y que entenderíamos que es como el modelo teórico que establece el materialismo histórico para estudiar lo social como un conjunto de estructuras que se articulan por lo general siempre en lo económico, que es lo determinante en última instancia. Y así vemos entonces una evolución de los distintos modos de producción, o cómo han ido evolucionando a lo largo del tiempo, ¿no? Desde que apareció el modelo asiático, allá cuando se dio la revolución neolítica, ¿verdad? Estamos hablando de la edad antigua, llegado después al modo de esclavista o modo feudal, que estamos hablando de la Edad Media, hasta que después de 1789 pues se empieza a promover el capitalismo mercantil, el industrial, el financiero. Estamos hablando después de la Revolución Francesa de 1789, es decir, de la Edad Moderna, en fin, hasta llegar a la sociedad contemporánea o posmoderna, como le denominan algunos, donde ya está el capitalismo imperialismo y el capitalismo imperialista en toda la sociedad globalizada, o hay unas sociedades que promueven y tienen sus propuestas de socialismo. Entonces, para entender un poco brevemente cómo se organizaron estos modos de producción a lo largo de la historia, hay que entender al modo de producción primitivo, que fue el primero, era el que se originó en la época prehistórica, que fue previo incluso a la revolución del Neolítico, que fue donde se produjo el desarrollo de la agricultura y la ganadería. En ese comunismo primitivo se debe entender que no había Estado. Es decir, no había una autoridad que gobernara sobre un pueblo, que gobernara sobre un grupo social, sino que todo se organizaba, pues bueno, en base a lo que ese grupo social establecía, pero no había una autoridad tal cual como Estado. Podríamos pensar tampoco que no había incluso ni una religión, si lo queremos ver ya desde otro punto de vista, no había ni Estado ni religión y no había clases sociales. Es decir, no se distinguía a la hora de repartir el trabajo quién estaba más apto o no, o si tenía un linaje determinado o no. Era según las capacidades físicas de cada quien. Entonces, si alguien tenía capacidad y fuerza para ir a cazar, entonces era el que desempeñaba la caza. Si alguien tenía el conocimiento y la capacidad para la agricultura, era el que se encargaba de la agricultura. Y, pues, ¿por qué no decirlo? También ahí es donde se desplaza de la monogamia al patriarcado, pues que la mujer se le designa las tareas del hogar, el cuidado de los niños y, por qué no también decirlo, la domesticación de las plantas. Eso fue el modo de producción primitivo. ¿Y cómo eran las relaciones sociales de producción ahí? Ya dije, no había distinción de clases sociales, no había alguna superior a otra, todos tenían las mismas condiciones. Y de ahí, de eso es que se evolucionó al modo de producción esclavista, donde, como el mismo nombre lo indica, se sometió o es el sometimiento de otros seres humanos y su reducción como seres a la condición de propiedad. Es decir, a lo sumo eran ciudadanos de tercera cuyas voluntades estaban sometidas a un amo particular o al Estado mismo. Es lo que pasó cuando pues se dio la colonización de Mesoamérica o del continente de América nuclear, como España, Portugal, Inglaterra,
colonizó este continente y a los nativos los esclavizó y los volvió, como la misma teoría lo dice, propiedad. No eran seres humanos, eran propiedad de la corona española, propiedad de los colonizadores, propiedad de los encomenderos. Los esclavos entonces entregaban toda su capacidad de trabajo sin particular en el reparto de los beneficios obtenidos del mismo y excepto por lo mínimo e indispensables que se les daban para garantizar su supervivencia, si es que se les daba, y por su trabajo continuo. Y entonces, ese tipo de trabajo nace principalmente en las sociedades clásicas de la antigüedad, como Grecia y Roma. Pero ¿por qué no decirlo? También se dio ese tipo de modo de producción en Egipto, en Mesopotamia, en la antigua Sumeria, y de una u otra manera también dentro del mismo continente de América Nuclear existían esas relaciones de producción esclavista. Luego, después del esclavismo, se transitó al feudal, donde se expandió principalmente en sociedades agrícolas de la antigüedad en Europa medieval y se dio después de la caída del Imperio Romano, ¿verdad? Hasta el Renacimiento europeo y la entrada de la modernidad. Se caracterizó porque las relaciones sociales, bueno, en cuanto a lo político, estaba descentralizado, en que los distintos reinos que podían haber, reconocían la autoridad local de los señores feudales, pero también estaban los terratenientes provenientes de la nobleza familiar y estos a su vez regían sobre el campesinado plebeyo. Vean, del comunismo, del modo de producción comunista primitivo, transitamos al esclavismo y al feudal, y ahí sí hay clases sociales, desde que hay alguien que domine o dirige el trabajo, comande el trabajo. Eso es la división social del trabajo. Y luego después esto se logró, se transitó del modo de producción feudal, producto de todo el enciclopedismo y la Revolución Francesa, a la constitución del modo de producción capitalista, ¿no? Que es como se producía, y de un nuevo sistema político que era la democracia burguesa, ¿verdad? Entonces, dentro de ese modo de producción, posterior al mercantilismo y al ascenso de los comerciantes, como la clase predominante, se dio, es la que desplazó a los nobles, a los reyes. Y como ya decía, surgió producto ya sea de la revolución burguesa de Francia o de la que surgieron en los mismos Estados Unidos. Y eso puso fin al medievo y posteriormente también al absolutismo monárquico. Es decir, que ya no eran los reyes los que dominaban lo político, sino que eran los gobernantes elegidos de manera democrática. Y entonces, a medida que el dinero desplazó en importancia a la tenencia de tierras, por lo menos en Europa, y la ciencia y la tecnología y la fe a la religión, yo en otra clase explicaba eso del secularismo, ¿verdad? Cómo desplazó la razón y el secularismo a la religión, es que se dio un nuevo mundo. Y eso dio paso a la sociedad industrial y los siervos campesinos, y en este caso en Latinoamérica los indígenas, dejaron de ser esclavos y se convirtieron en clase proletaria asalariada, libres de vender su fuerza de trabajo y libres de poseer los medios de producción. Y por ahí viene esa propuesta que hace Carlos Marx sobre el socialismo. Esa propuesta que la hace como un modelo transitorio que debe de haber del paso entre el capitalismo y la sociedad utópica donde no existan clases sociales. Y consiste en una sociedad cuya producción está orquestada del uso y las necesidades de la comunidad
en vez de la acumulación y la ganancia monetaria, es decir, que hay una equitativa distribución de las riquezas no se concentran en pocas manos, no existe esa gran división de clases sociales, sino que en teoría se vive, todos los trabajadores y las trabajadoras viven como iguales dentro de la sociedad, y en ese momento el Estado, para Carlos Marx, cumple la función de organizar las fuerzas productivas, aboliendo la propiedad privada y impidiendo que la distribución, que exista una distribución, lo que es inequitativa de la riqueza, ¿no? Ya dije yo, ¿no? Que se tengan condiciones iguales para toda la clase trabajadora, y ese tipo de modo, realmente como tal, nunca se ha logrado implementar exitosamente en un lado, independientemente de lo que se diga de la Revolución de Rusia de 1917, de la Revolución Cubana de 1959, de la Revolución Vietnamita de 1970, de la Revolución China, de la Revolución Nicaragüense de 1979, en fin, nunca se ha aplicado enteramente como tal el modo de producción capitalista, y por lo tanto tampoco vamos a abordar a profundidad o de manera general lo que la transición que planteaba Carlos Marx, que tenía que haber de un modo de producción socialista a uno comunista. Entonces, y concluyendo, el cambio histórico para Carlos Marx o para Hegel siempre se daba como una contradicción al interior de la totalidad social, y todo eso siempre será el motor de cambio para ellos dos, Hegel como para Marx. Solo que para Hegel las condiciones, las contradicciones tienen lugar en el pensamiento, es decir, en mi pensamiento es como me contradigo, cómo nosotros logramos superar las contradicciones de la realidad de la sociedad que vivimos. Pero para Carlos Marx no solo se dan en el pensamiento las contradicciones, sino que en la infraestructura, que ya decía yo, es el modo de producción, son las fuerzas productivas, es la fuerza de trabajo, son las relaciones de producción sociales, la forma de distribución, en fin, de consumo, y allí es donde se expresan en todas las esferas de la totalidad social las contradicciones antagónicas del modo de producción capitalista para la teoría económica política marxista. Y bueno, por ahí dejaría entonces la segunda parte del desarrollo de este contenido, que iba apegado al anterior de la unidad 1, y pues nada más, ahí agradecerles su atención prestada, si han llegado a la conclusión que he dado, y pues cualquier pregunta estaré respondiéndola, ya saben, sea a través del canal o pues a través de las redes donde me puedan contactar, o del correo. Un gusto saludarlas.